Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Quito, Ecuador, con Analía Minteguiaga. Analía es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política, tiene maestría en políticas sociales, es especialista en planificación y gestión de políticas sociales, además de ser licenciada en ciencias políticas. Ha estado trabajando los últimos años respecto a la agenda de ciencia y cultura, con especial énfasis en el tema de los sistemas educativos. Bienvenida, Analía, a este contacto internacional. Gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Analía, si te correspondiera decir brevemente cuál es tu caracterización de los sistemas educativos de la región, o por lo menos de los países donde más has trabajado últimamente, que son Ecuador y Argentina, ¿cuál sería esa fotografía tuya sobre los sistemas educativos allí? Bueno, en general son dos sistemas educativos completamente diferentes, ¿no? El de Argentina y el de Ecuador, con historias diferentes y tradiciones educativas diferentes. Pero si me tuviese que circunscribir a lo que está pasando ahora, digamos, por lo menos en los últimos años, eh, tanto Argentina como Ecuador han llevado a cabo políticas educativas para fortalecer el carácter público, el carácter universal de la educación, por supuesto para fortalecer la garantía al derecho a la educación. El Ecuador es quizás el más paradigmático porque Argentina ya viene de una tradición donde la educación pública es muy importante, pero en el caso del Ecuador, a partir del año 2007, específicamente a partir del gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, hay un cambio significativo en los esfuerzos para fortalecer el sistema público de enseñanza en todos sus niveles, desde el inicial hasta el nivel de educación superior universitario. Y esto se puede ver ya en algunos indicadores objetivos sobre cobertura, sobre terminalidad escolar y sobre todo en términos de acceso de sectores que históricamente estuvieron excluidos de la educación pública, ahora sí está siendo a la educación pública, tanto en todos sus niveles, digamos. Entonces, esto es un cambio significativo, sobre todo en el caso del Ecuador. El debate que recorre el mundo hoy en día es respecto a la calidad educativa. Para ti, Analía, ¿qué es eso de calidad educativa? Bueno, es un concepto un poco elusivo, digamos, el tema de la calidad educativa y sobre todo por cómo estuvo asociado en la década de los 80 y 90 en nuestra región a procesos de reforma educativa de corte neoliberal, procesos de reforma educativa en donde se hablaba de calidad educativa, pero paralelamente se planteaba un recorte de las responsabilidades estatales en el campo de la educación. En general, en esa época también el concepto de calidad educativa estuvo asociado, casi juxtapuesto, a la idea de pruebas estandarizadas, a la idea de la evaluación de los rendimientos educativos de los estudiantes y inclusive la evaluación al personal docente y al personal directivo de los establecimientos educativos. Es decir, venimos de una etapa en la calidad estuvo asociado a pruebas, ¿sí? A evaluación de rendimientos. Y creo que con esfuerzo, porque todavía ese sentido está muy anclado a la noción de calidad, se está intentando hacer cambios, se está intentando mudar esos sentidos y empezar a concebir la calidad desde una perspectiva más integral. Pero todavía, digamos, importantes sectores y actores, inclusive de decisión política, siguen asociando la noción de al tema de pruebas. En el caso de Argentina y Ecuador hay algunas experiencias interesantes para plantear cambios,
pero debo decir que el tema de la calidad educativa no parece ser el eje fundamental de los nuevos procesos, digamos, de las nuevas políticas educativas en el caso de Argentina y Ecuador. Seguimos estando muy anclados en el tema de las coberturas, en el tema de acceso, en el tema de la democratización, pero el tema de la calidad, sobre todo me estoy refiriendo a los sistemas educativos y a los niveles básicos de enseñanza. Sigue el tema de la calidad estando un poco ausente de la discusión y casi siempre atado a estos sentidos que digo que fueron acuñados en la década de los 80 y 90, asociados a pruebas, ¿sí? Creo que eso es un salto que todavía tenemos que dar y todavía se tiene que pensar bastante sobre cómo conceptualizar la calidad y cómo llevarla a cabo en las escuelas y en la dinámica escolar. Desde tu perspectiva, a nivel de las políticas públicas en general, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy el sistema educativo en el caso de Ecuador? Que es una experiencia que a nosotros nos interesa mucho porque está en el marco del ALBA, es parte de los procesos de integración subregional que llevamos adelante. Bueno, Ecuador ha hecho muchas cosas en estos últimos años en el campo de la educación. Creo que igualmente tiene desafíos. Ha prácticamente desaparecido barreras económicas de acceso. Piensen que en el Ecuador existía inclusive el cobro de matrículas para el acceso a la educación primaria y secundaria pública, y eso ha desaparecido a partir del año 2007. El Estado lleva a cabo importantes políticas para garantizar la provisión gratuita de libros escolares, para garantizar todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Ha creado de manera masiva partidas docentes para aumentar los cargos docentes en el sistema. Ha hecho una reforma al estatuto del docente para descorporativizar de alguna manera el campo, sin afectar el derecho a la sindicalización, el derecho a huelga que tienen los docentes, sí descorporativizarlo, porque era un campo que se garantizaba un derecho, se garantizaba un bien público, pero la relación compleja que tenía este campo de derechos con el sindicato de los maestros hacía que en muchos momentos existía una suerte de trade-off entre garantizar el derecho a aprender y el derecho a enseñar. Y en este punto el gobierno ecuatoriano estableció una primacía del derecho a aprender y redefinió la relación con el sindicato. También ha habido políticas muy importantes para modificar el horario de los docentes, aumentó la jornada laboral de 4 a 8 horas y por lo tanto hubo un aumento significativo de los salarios docentes. Se establecieron los concursos públicos para acceder a la docencia, es decir, hubo cambios significativos. No quiero hablar ni siquiera, pero que ha sido muy importante el tema de infraestructura educativa, la creación de las escuelas del milenio, que son escuelas con todo tipo de infraestructura y soportes tecnológicos para garantizar la mejor educación. Es decir, ha habido cambios realmente radicales en este aspecto. Ahora, lo que ha sucedido es que este aumento de la presencia estatal para garantizar el derecho a la educación ha creado presiones en términos de cobertura, porque ha sucedido algo completamente diferente a lo que pasaba en la etapa neoliberal. Es decir, ahora cada vez más personas pasan del sector privado al sector público para poder, digamos, hacer uso del servicio educativo. Eso ha creado una suerte de presión en torno al acceso que en algunos casos
no hay estudios todavía que determinen a ciencia cierta, digamos, o por lo menos describir de manera analítica el fenómeno, pero hay problemas de calidad ligados también a esta implosión del servicio educativo, es decir, porque hay cada vez más personas que están pasando del sistema privado al sistema público. Y eso trae problemas en términos de calidad. Como les decía, todavía no hay estudios, digamos, rigurosos que nos den cuenta de exactamente de cuáles son los problemas en términos de calidad a atender, pero se suman sin duda a los problemas históricos de calidad que tenía el sistema educativo ecuatoriano, que creo que ese es el gran desafío que tiene hoy por hoy en puerta el Ministerio de Educación y los esfuerzos educativos en el Ecuador. Has enfatizado sobre los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para alcanzar el derecho a la educación como derecho humano fundamental, o sea, la inversión de Estado, políticas públicas. Pero se complementa eso con que la escuela es más atractiva hoy para los jóvenes. Un grave problema que tienen los sistemas educativos de la región y la educación en el presente es que la escuela, sobre todo el bachillerato, no es lo suficientemente atractivo para contener a los jóvenes. Ese derecho humano fundamental es acompañado de una escuela, de un liceo más atractivo. Bueno, en el caso del Ecuador, digamos, ha aumentado sistemáticamente en estos últimos años la tasa de matrícula al nivel medio. Ecuador tiene educación general básica y tiene bachillerato, es una educación de 10 años. Ha aumentado sistemáticamente tanto la matrícula de la educación general básica, pero sobre todo el del bachillerato. Ahora, eso no significa que haya problemas importantes, que los hay en términos de retención de esa matrícula que está queriendo ingresar. Sigue habiendo problemas serios de desgranamiento, es decir, de pérdida de matrícula, sobre todo en el transcurso del bachillerato. Para eso, el gobierno está llevando a cabo una política, ha llevado a cabo primero una política de reforma curricular al bachillerato para reducir las especialidades. ¿A qué me refiero? Voy a ser clara en esto. Es decir, es importante que los estudiantes hacia el final del bachillerato tengan alguna especialidad, alguna orientación que les permita elegir con más elementos a qué carrera universitaria seguir, apostar. El problema es que esas especialidades, en el caso del Ecuador, empezaban desde muy corta edad. Entonces, a veces generaba frustración o no era necesariamente la vocación del estudiante, era a veces la vocación de los padres. Entonces, también esa apuesta de especialidades a tan corta edad generaba también un importante desgranamiento. Entonces, el Ecuador ha hecho una reforma curricular para transformar el bachillerato en un bachillerato en ciencias, digamos, lo más general posible. Hay unas orientaciones hacia el final, pero no están puestas justamente en la etapa, digamos, de más temprana adolescencia. Eso ha tenido efectos importantes y positivos para evitar el desgranamiento. El otro punto importante que está, digamos, se ha empezado a trabajar es la articulación entre el bachillerato y la educación superior. ¿Por qué? Porque ahí también se producían problemas de pasaje entre niveles muy serios, así como había históricamente entre la primaria y la secundaria, también problemas muy serios existían entre el paso entre la secundaria y la educación universitaria. Lo primero, lo que ha empezado a hacer el Ecuador es, bueno, primero, desde el año 2007, una reforma de la educación superior muy ambiciosa, que ha involucrado, digamos, hacer desaparecer también las barreras de acceso que existían. Yo no sé si sabían que en el Ecuador se cobraban aranceles inclusive en la educación universitaria pública. Con la Constitución del 2008 esos aranceles desaparecen, es gratuita todo el tercer nivel de la educación superior universitaria y no universitaria, y
se inicia una reforma que implica una nueva ley orgánica de educación superior, se empiezan a apoyar y a fomentar carreras que tengan que ver con las necesidades de desarrollo del país. Hay una política muy ambiciosa de becas de grado, de becas de posgrado en el exterior. Hay una reforma muy importante en las plantas académicas de las universidades con financiamiento del Estado. Aumento del fondo universitario, que es el fondo que reciben las universidades para financiarse, etc. Ahora, circunscribiéndome al tema de la educación superior y la conexión con el bachillerato, se estableció, existía acá en el Ecuador un sistema de ingreso a la universidad, que es el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. Y ahí existe un examen, que se llama el ENES, el Examen Nacional de Educación Superior, que se tomaba cuando un estudiante salía del secundario y quería entrar a la universidad. ¿Qué está haciendo el Ecuador desde este año? Ese examen se toma de manera obligatoria y universal en el nivel de bachillerato. ¿Qué genera esto? En primer lugar, le da al país y al Estado un diagnóstico de lo que está pasando con los graduados del nivel bachillerato. Es decir, porque antes no solamente tomabas el examen a los que querían ingresar a la universidad, pero había un montón de estudiantes que quedaban ahí, que quizás querían, pero no postulaban a la universidad. Pero ahorita este examen se está tomando en el nivel de bachillerato. Esto permite un diagnóstico de lo que está pasando en el nivel bachillerato, es decir, qué está pasando con la enseñanza que brinda el bachillerato y qué resultados obtiene. Y segundo, que el examen está incentivando a los estudiantes, algunos que quizás no querían o tenían miedo o no veían las condiciones para ingresar a la universidad, está incentivando que los estudiantes de manera más significativa quieran hacer una carrera en el nivel superior. Y en el nivel superior me refiero al nivel superior universitario o en el nivel superior técnico-tecnológico, porque esa es otra de las grandes puntos de la reforma de la educación superior, que es robustecer y darle calidad y darle importancia a la educación superior no universitaria de nivel tecnológico y de nivel técnico. Entonces, se están haciendo cosas, todavía falta mucho por hacer. La otra cuestión que es muy importante es que hay una política de becas muy importante para el acceso de la educación superior, y en algunos casos está conectada a las políticas sociales. Y con esto quiero ser muy clara. Los estudiantes que ingresan al sistema de educación superior, universitario o no universitario, que estén sus familias dentro del bono de desarrollo humano, que es una política de transferencia monetaria condicionada, automáticamente reciben una beca de manutención. Es decir, ya ingresan a una universidad pública que no les va a cobrar, pero el problema eran los gastos extraescolares, y entonces a partir de hace aproximadamente 2 años que se viene implementando esta política, que es los estudiantes que sus familias están dentro del BDH y entran a la universidad o a un instituto técnico y tecnológico, automáticamente reciben esta beca de manutención. Analía, y en materia de formación docente, ¿qué se está haciendo para mejorar la calidad de la educación? Se reformaron los pensum de la carrera docente, se alargó el proceso de formación, se hace más corto. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, en primer lugar, como les decía, en el año 2007-2008 se instrumentó el concurso público para acceder a los cargos docentes. Me voy a referir solo al sistema de educación nacional, que básicamente claro, es inicial, EGB y bachillerato. No me voy a meter en el tema de educación superior, que también ha sufrido modificaciones. Se inició un sistema de profesionalización docente a través de cursos de capacitación, profe, también muy ambicioso.
que ha tenido efectos de cobertura importantes. Ahora, sistemas de capacitación tienen los problemas que ya sabemos de siempre, que a veces es una cantidad de cursos que no necesariamente responden a las necesidades que tienen las escuelas en los contextos, digamos, comunitarios concretos, y que a veces no necesariamente se vinculan a las necesidades que tiene el propio docente de formación. En la edición de la educación superior se evaluaron también los institutos pedagógicos, que son los institutos que forman a los, además de las carreras universitarias, y esos institutos pedagógicos no salieron con muy buenos resultados de esa evaluación que hizo en su momento el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y posteriormente que es el nuevo organismo que reemplazó al CONENA. En esto está el Ministerio de Educación y el Ministerio Coordinador de Talento Humano intentando realizar una reforma estructural de los institutos pedagógicos. Paralelamente, la Constitución del 2008 aprobó la creación de la primera universidad pedagógica del Ecuador, que está a cargo del Ministerio de Educación. Se creó, se aprobó en la Constitución del 2008, pero se tuvo que llevar a cabo un proceso de creación, es decir, darle contenido y sentido y crearla por ley nacional, y eso se hizo recién el año pasado. El año pasado se aprobó la UNAE y está en primeros pasos esa universidad que va a tener asiento institucional en Azores, en una provincia del Ecuador. Pero creo que todavía, y en esto sí hay que ser crítico, todavía el tema de la formación docente no está a la altura de los otros cambios que se dieron en el campo de la U. Se han visto cambios, y como les digo, en el tema de la cobertura, en el tema de la infraestructura, en el tema de las partidas docentes, pero no se ha visto igual fuerza, igual en el campo de la formación docente. Todavía falta mucho por hacer, y ese yo creo que es el núcleo, es uno de los núcleos de la calidad educativa. Con los mismos docentes que tenemos no hay forma de tener otros resultados en términos de calidad educativa. Analía, atreviéndonos a soñar, Ecuador es parte de procesos de integración importantes en la región. Mercosur, ALBA, UNASUR, CELAC. Si te pidieran que, atreviéndonos a soñar, formularas 3 ideas fuerza para potenciar la transformación de los sistemas educativos de la región en general, y tal vez mucho más específicamente los de Ecuador y Argentina, ¿cuáles serían esas 3 ideas fuerza, Analía? Bueno, la primera, más integración. Yo creo que Ecuador y muchos países van a verse altamente favorecidos si logran procesos de integración y de intercambio real de pensamiento, reflexión de docentes, de estudiantes, de talento humano entre las naciones que forman estos regímenes de integración. Yo creo que cada vez más tenemos que ir a sistemas educativos integrados, donde la movilidad del estudiante y del docente y del investigador sea lo común, la moneda corriente, digamos. Porque a veces muchos problemas se pueden solucionar justamente a través de las experiencias exitosas de otros países, pero para eso hay que conocerlas. Y esas experiencias se transmiten, se logran transmitir de manera adecuada, justamente cuando vienen las personas que hicieron esas experiencias exitosas a otros países, ¿sí? Y de hecho pueden aprender a su vez esas personas que llevaron a cabo, no sé, reformas exitosas en Brasil, en Argentina. ¿Qué pasa en otros contextos, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo esa experiencia tiene que mutar, tiene que hacer cambios marginales, a veces no tan marginales, pero para resultar exitosa?
no hay que pensar en esta idea tampoco de importaciones acríticas como conocemos bien, que pasaron en los 90s, en los 80s, de reformas recetadas en otros países. Estoy hablando de intercambios, de discusión de par a par, es decir, de querer aprender del otro. Acá nadie tiene que venir con una receta, nadie tiene que decir, como esto funcionó acá, tiene que funcionar allá. No, no necesariamente. Pero sí creo que ampliar los canales de diálogo y de intercambio y de real movilidad de las personas, eso va a generar sinergias positivas y círculos virtuosos en los sistemas educativos de la región. Para eso tenemos que trabajar en programas de becas, tenemos que trabajar en programas de movilidad docente y estudiantil, que un estudiante que haga el último año del bachillerato, que sea un estudiante ecuatoriano, pueda hacer el último año del bachillerato en Venezuela, en Argentina, y que se lo reconozcan. Para eso tenemos que ir a sistemas de titulaciones que permitan que ese curso que hizo en Venezuela después sea reconocido en el Ecuador, ¿sí? Y la movilidad también tiene que ver con sistemas de titulaciones, digamos, compartidas, ¿sí? Que permitan que los estudiantes puedan hacer un pregrado en Ecuador, el posgrado en Venezuela o el posgrado en Argentina, y que después, cuando vuelvan a su país, el título valga. Y que esos títulos valgan sin que impliquen erogaciones para el estudiante, porque en el Ecuador eso sucedía, pero los estudiantes tenían que pagar una fortuna para que los títulos del exterior les sirvan en el país. Entonces ahí no hay forma, ¿sí? Tiene que haber sistemas donde no cueste dinero eso, ¿sí? Eso creo que eso es un punto clave y se está trabajando en eso. Analía, para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanas y venezolanos que en sus aulas están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación de nuestros sistemas educativos. ¿Cuál es tu mensaje para ellos, Analía? Antes, porque usted me pidió tres elementos, y solo dije uno, integración. El otro elemento que me parece que es clave es, no sé si es fácil, pero creo que tenemos que empezar a pensar en renovados vínculos, nuevos vínculos entre los docentes, los gremios docentes y el Estado. Tenemos que empezar a pensar en un nuevo sindicalismo y en docentes que se vinculen a la acción sindical bajo otras formas. Y en esto quiero ser muy cuidadosa, ¿no? Hay que garantizar siempre el derecho al trabajador de la educación, la libertad de cátedra, el derecho a ejercer la protesta. Pero creo que hemos tenido un problema serio en la región con el tema de cuando ese derecho a la protesta entra en tensión o en contradicción con el derecho a la educación que tiene un estudiante. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, digamos, es casi connatural con el quehacer gremial en el campo de la educación el tema de las huelgas. Creo que hay que empezar a pensar nuevas formas de protesta que no necesariamente impliquen un detrimento al derecho a la educación de los estudiantes. Para eso necesitamos pensar mejor. Los sindicatos tienen que también modificar, tienen que cada vez más centrarse en el tema de la investigación educativa, en el tema de cómo aportar a la práctica docente y no necesariamente circunscribirse al tema de los derechos laborales y fundamentalmente al tema salarial. Creo que hay que empezar a pensar más complejamente ese tema, y los países que están transitando procesos progresistas, gobiernos
digamos, progresistas, gobiernos de izquierda, tienen que pensar ese vínculo. No hay forma de seguir pensando con las viejas recetas. No es fácil, no es un tema fácil porque nos pone a todos en una tensión grande, porque ¿quién puede estar en contra del derecho a la huelga? ¿Sí? Nadie. Pero en el campo de la educación y en el campo de los servicios públicos tenemos que pensar más complejamente ese tema. Finalmente, el último punto que creo que tenemos que pensar es el tema de la formación docente. Y la formación docente está ligada al dispositivo escolar. Necesitamos un nuevo docente, pero necesitamos una nueva escuela. La escuela tradicional tiene problemas muy serios para enfrentar los desafíos actuales. Y creo que tenemos que pensar en otras formas de formar al docente, ¿sí? Que no sea la forma escolástica, la forma enciclopedista. Necesitamos otros docentes y también eso implica otra modalidad, otra escuela, otro dispositivo escolar, donde los chicos, digamos, puedan hacer otro tipo de recorridos, donde el tema de las pruebas ocupe quizás otro lugar, donde los estudiantes puedan garantizar que sí aprendieron desde otra forma que no sea el examen, donde no necesariamente la única forma de enseñar sea la clase expositiva, etcétera, etcétera. Creo que esos son los tres desafíos. El tema de la integración, el tema de la relación Estado, sindicalismo y docencia, docentes, y el tema de la formación docente y el dispositivo escolar. Y por lo último que me preguntó, me preguntó qué decirle a los docentes venezolanos. Así es, así es. Un mensaje para ellos que están debatiendo el tema de la calidad educativa hoy en día. Creo que para poder debatir el tema de la calidad educativa necesitamos partir del diagnóstico crítico de lo que pasó en los 80 y 90 para no repetir lo mismo. Necesitamos saber exactamente qué pasó en esa etapa con el discurso de la calidad educativa y deconstruirlo, saber a qué estaba atado en aquella época, que estaba atado a financiamiento, que era como si no obtenés este resultado no vas a tener este financiamiento, que estaba atado a desvalorizar el docente. El discurso de los 90 de la calidad educativa estaba atado, era el estudiante no sabe, entonces la culpa la tiene el docente, y no necesariamente. Es decir, estaba atado a una serie de un discurso profundamente disciplinador, profundamente crítico del Estado, porque básicamente el discurso de los 90 de la calidad educativa no era la calidad educativa de la educación privada era mala, era la educación pública la que estaba puesta en entredicho, ¿sí? Era el Estado educador. El discurso de la calidad educativa de los 90 era evaluar a la educación pública, no era evaluar a la educación privada, porque la educación privada era como que era buena per se. Entonces, creo que hay que desconstruir esas cuestiones que se fueron atando al concepto de calidad. Evaluación, desvalorización del docente, sobrevaluar a lo público, calidad educativa atada a financiamiento, atada a si cumplo o no la reforma recetada, es decir, una serie de cuestiones, inclusive atada al tema curricular, mal atada al tema curricular. Entonces, creo que tenemos que hacer un diagnóstico crítico, ver esas conexiones de sentido que funcionaron en los 90, pensar por qué funcionaron, porque ahí hay un dispositivo político, cultural, digamos, de asociar esas nociones a eso y plantear una alternativa, pero la única forma de plantear una alternativa es conociendo lo que pasó. No hay forma de eludir ese trabajo de análisis histórico, porque si no vamos a caer en los mismos errores pensando que somos progresistas, ¿sí? Creo que la única forma si queremos seguir considerándonos progresistas es justamente eso, tener
Muchísimo cuidado con las herencias, muchísimo cuidado con no eludir la perspectiva histórica y ver a qué estaban asociados esos conceptos para asociarlos a sentidos novedosos. La calidad es una construcción, como lo fue el sentido público de la educación. Una construcción en la que participan actores, y participan instituciones y participa el poder. Entonces, si queremos construir una noción progresista, emancipadora, de calidad, necesitamos saber lo que pasó en el pasado. ¿Y qué queremos? ¿Y qué queremos? Conversamos desde Quito, Ecuador, con Analía Minteguiaga. Analía es doctora en investigación en ciencias sociales y conocedora de la transformación de los sistemas educativos, fundamentalmente en el caso de Ecuador y Argentina, pero también una estudiosa de los procesos de cambio de educación educativo en la región. Gracias, Analía, por este contacto internacional, por expresar tus comentarios en esta consulta internacional por la calidad educativa. Muchas gracias y bueno, ojalá sirva de algo esta charla. Universitario. Y esto se puede ver ya en algunos indicadores objetivos sobre cobertura, sobre terminalidad escolar y sobre todo en términos de acceso de sectores que históricamente estuvieron excluidos de la educación pública, ahora sí está haciendo a la educación pública, tanto en todos sus niveles, digamos. Entonces esto es un cambio significativo, sobre todo en el caso del Ecuador. El debate que recorre el mundo hoy en día es respecto a la calidad educativa. Para ti, Analía, ¿qué es eso de calidad educativa? Bueno, es un concepto un poco elusivo, digamos, el tema de la calidad educativa y sobre todo por cómo estuvo asociado en la década de los 80 y 90 en nuestra región a procesos de reforma educativa de corte neoliberal, procesos de reforma educativa en donde se hablaba de calidad educativa, pero paralelamente se planteaba un recorte de las responsabilidades estatales en el campo de la educación. En general, en esta época también el concepto de calidad educativa es fundamental de los nuevos procesos, digamos, de las nuevas políticas educativas en el caso de Argentina y Ecuador. Seguimos estando muy anclados en el tema de las coberturas, en el tema de acceso, en el tema de la democratización, pero el tema de la calidad, sobre todo me estoy refiriendo a los sistemas educativos y a los niveles básicos de enseñanza. Sigue el tema de la calidad estando un poco ausente de la discusión y casi siempre atado a estos sentidos que digo que fueron acuñados en la década de los 80 y 90, asociados a pruebas. ¿Sí? Creo que eso es un salto que todavía tenemos que dar y todavía se tiene que pensar bastante sobre cómo conceptualizar la calidad y cómo llevarla a cabo en las escuelas y en la dinámica escolar. Desde tu perspectiva, a nivel de las políticas públicas en general, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy el sistema educativo en el caso de Ecuador? Que es una experiencia que a nosotros nos interesa mucho porque está en el marco del ALBA, es parte de los procesos de integración subregional que llevamos adelante. Bueno, Ecuador ha hecho mucho. Estuvo asociado, casi juxtapuesto, a la idea de pruebas estandarizadas, a la idea de la evaluación de los rendimientos educativos de los estudiantes y inclusive la evaluación al personal docente y al personal directivo de los establecimientos educativos. Es decir, venimos de una etapa en la calidad estuvo asociado a pruebas, ¿sí? A evaluación de rendimientos. Y creo que con esfuerzo, porque todavía ese sentido está muy anclado a la noción de calidad, se está intentando hacer cambios, se está intentando mudar esos sentidos y empezar a concebir la calidad desde una perspectiva más integral. Pero todavía, digamos, importantes sectores y actores, inclusive de decisión política, siguen asociando la noción de
al tema de pruebas. En el caso de Argentina y Ecuador hay algunas experiencias interesantes para plantear cambios, pero debo decir que el tema de la calidad educativa no parece ser el eje. Ecuador y Argentina, ¿cuál sería esa fotografía tuya sobre los sistemas educativos allí? Bueno, en general son dos sistemas educativos completamente diferentes, ¿no? El de Argentina y el de Ecuador, con historias diferentes y tradiciones educativas diferentes. Pero si me tuviese que circunscribir a lo que está pasando ahora, digamos, por lo menos en los últimos años, tanto Argentina como Ecuador han llevado a cabo políticas educativas para fortalecer el carácter público, el carácter universal de la educación, por supuesto para fortalecer la garantía al derecho a la educación. El Ecuador es quizás más paradigmático porque Argentina ya viene de una tradición donde la educación pública es muy importante, pero en el caso del Ecuador, a partir del año 2007, específicamente a partir del gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, hay un cambio significativo en los esfuerzos para fortalecer el sistema público de enseñanza en todos sus niveles, desde el inicial hasta el nivel de educación superior. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Quito, Ecuador, con Analía Minteguiaga. Analía es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política, tiene maestría en políticas sociales, es especialista en planificación y gestión de políticas sociales, además de ser licenciada en ciencias políticas. Ha estado trabajando los últimos años respecto a la agenda de ciencia y cultura, con especial énfasis en el tema de los sistemas educativos. Bienvenida, Analía, a este contacto internacional. Gracias, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Analía, si te correspondiera decir brevemente cuál es tu caracterización de los sistemas educativos de la región, o por lo menos de los países donde más has trabajado últimamente, que son